Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a finalizar el tema del presupuesto que iniciamos el día lunes y prácticamente se nos terminaron las clases presenciales porque estaba haciendo yo mis cálculos que después de estas clases que eran presenciales nos tocaban virtuales la otra semana, pero hay exámenes. Y la siguiente semana, que también hay exámenes, nos tocaban presenciales. O sea que vamos a regresar a dar clases virtuales, a no ser que cambien, como lo hicieron después de Semana Santa, que nos enviaron a nosotros a las presenciales cuando les tocaba a los del grupo 2, perdón. Si fuera así, entonces sí estaremos dando clases presenciales. De lo contrario, solo una clase me quedaría virtual, que sería la segunda semana del mes de mayo. Pero por de pronto vamos a aprovechar el tiempo y vamos a continuar con los principios doctrinarios del presupuesto. El día anterior de clases vimos el primer principio, que se refería al equilibrio presupuestario. Hoy vamos a continuar viendo el denominado principio de anualidad. Este principio, como su nombre lo indica, es aquel que establece que el presupuesto deberá de realizarse en una forma anual. Pero ¿cómo surgió la idea de que el presupuesto tenía que ser anual? Eso surgió en el siglo XVII en las prácticas británicas, que decidieron realizar un presupuesto anual con el propósito de controlar el Parlamento, poder controlar en mejor forma al Ejecutivo. Esta idea fue tomada también por Francia, pero no por las mismas razones, sino que Francia lo hizo con el propósito de poner orden tanto en los ingresos como en los gastos, derivado del desorden y el despilfarro que existía en ese tiempo en ese país. La existencia de un programa, de un presupuesto anual, es que facilita la existencia de los controles presupuestarios. En el artículo 6 de la Ley Orgánica del Presupuesto se establece que el artículo 6 establece que el ejercicio fiscal del sector público inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Pero el hecho de que venga desde muchos años atrás esta práctica de la anualidad no significa que todos los países utilicen el mismo sistema o las mismas fechas. Hay como unos 26 países que el presupuesto inicia el 1 de abril y termina el 30 de marzo. Hay otro gran número de países que inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. Ese periodo era el que se aplicaba aquí en Guatemala para el impuesto sobre la renta, y estaba acoplado a ese periodo del impuesto sobre la renta, por lo que les contaba el otro día, para que congeniaran las cuentas contables de las empresas cuyas matrices se encontraban en el extranjero. El otro principio es el denominado unidad del presupuesto. Se pretende como existe en nuestro presupuesto, que en un solo documento
queden plasmados todos los gastos, todos los recursos y todos los gastos del Estado. La ventaja es que se puede controlar las distintas funciones. El problema es que ya derivado del crecimiento social, del crecimiento de las actividades del Estado, y que todas son diferentes, o sea, son heterogéneas. Es muy difícil en los tiempos actuales tener un solo presupuesto que incluya todas estas actividades y todos los ingresos. Sin embargo, hay países que ya tienen aplicación de la nueva corriente de separar los presupuestos. En nuestro caso, seguiremos con la unidad de un solo documento. El otro principio es el denominado principio de universalidad, llamado también del ingreso bruto. No sé si me están escuchando totalmente. Yo ya vi que estoy aquí al máximo. Ya me contestaron que sí. Bueno, entonces voy a continuar. Este principio de universalidad, también llamado del Producto Bruto. Lo que se pretende es que en el presupuesto, en los ingresos se consignen los totales, sin descontar los gastos en que se hubiese incurrido para obtener esos ingresos, sino que debe consignarse los ingresos brutos, o sea, los totales, sin restar nada de los costos que se tuvieron para poder obtenerlos. Esto es con el propósito de saber cuál es realmente el monto de los ingresos. En el caso nuestro, siempre se consignan los ingresos totales, tal y como se plasma en el presupuesto, que tantos millones van a obtener del impuesto sobre la renta, del impuesto único sobre inmuebles, y así sucesivamente. Y no se resta, por ejemplo, el 2% que le pagan a la administración tributaria por obtener esa recaudación. El otro, recuérdense que este se llama principio de universalidad o llamado también de Producto Bruto. Se pretende con el otro principio, que es el de no afectación de los recursos, se pretende que todos los ingresos que el Estado va a captar, todos lleguen al Fondo Común del Estado. Y como les he explicado, es una cuenta que se tiene por parte del Estado y que está a la disposición del gobierno de turno, con el propósito de que éste pueda cumplir con sus fines, sus propósitos, sus metas que tienen plasmados en su programa de trabajo o que en el tiempo de la campaña electoral hayan ofrecido a la ciudadanía. Y entonces ellos cuentan con esos ingresos. Se recuerdan que cuando hablamos del impuesto y de la tasa y de la contribución, señalamos que los
recursos que provienen de impuestos llegan al Fondo Común del Estado, que los de la tasa quedan en la institución que los está cobrando para mejorar, para mantener el servicio. Y los de la contribución especial también quedan dentro de la institución que está cobrando la contribución, con el propósito de mejorar el servicio y que la contraprestación que da sea buena, sea equivalente a lo que están pagando los tributarios. En el caso de Guatemala, este principio de no afectación de recursos no se cumple en su totalidad. No se cumple porque de algunos años para acá, de atrás para acá, los diputados, los congresos, decidieron con esa modernización tributaria que se hizo hace ya más de 20 años, decidieron que al Estado al Ejecutivo había que limitarle los recursos y que había que decirle cómo tenía que manejar determinados recursos provenientes de determinados impuestos. Y fue así como algunas leyes de impuestos tienen dentro de su contenido la forma como se va a utilizar los recursos que se capten al momento de obtenerlos. Un ejemplo, les voy a dar dos ejemplos de que no se cumple el principio de no afectación de recursos. Uno es la ley del impuesto de circulación de vehículos, en el cual viene y en un artículo se hace una repartición de lo que está captando la SAT por esa recaudación de ese impuesto. Y como tiene que ver con vehículos terrestres, se le asigna un porcentaje al Ministerio de Comunicaciones. Como también pagan ese impuesto los vehículos, las naves aéreas, vehículos aéreos, entonces también hay un porcentaje para aeronáutica civil. Y así hay unas dos entidades más a las que se le otorga un porcentaje. Y el saldo de esos porcentajes es lo que llega al fondo común. O sea, aquí ya se afectó la captación de ese recurso porque no va el 100% a la cuenta del Fondo Común del Estado. Otro ejemplo es que con los acuerdos de paz que se firmaron, se estableció que el IVA que el Estado cobraba tiene que darle un porcentaje a las municipalidades en atención a su categoría, en atención a su cantidad de habitantes. Y entonces el Ministerio de Finanzas, cada trimestre, si mal no recuerdo, publica en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación un gran listado donde señala el monto que le está entregando a cada una de las municipalidades existentes en Guatemala. Desde luego la municipalidad de Guatemala, la cabecera, pues es la que tiene más población, es la primera en su categoría y es a la que se le asignan más recursos. Y estos recursos, junto con los provenientes del YUSI que reciben las municipalidades, fueron los que determinaron para que se cumpliera ese artículo de la Constitución, el 239, en el cual se estableció que el Congreso de la República es el único facultado para crear los impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Le eliminaron a las corporaciones municipales la facultad de crear
de crear arbitrios como sucedía en el pasado. Pero le dieron, a cambio de eso, le dieron una fuente de recursos como son el ejemplo de estas dos leyes. Existen otras dos leyes, pero no se me viene ahorita el nombre. Si me recuerdan, en la próxima clase se los digo. Pero con esos dos ejemplos, cuando ustedes vean el otro semestre esa ley, se van a dar cuenta y se van a recordar. Me van a disculpar, pero estoy afónico desde ayer. Se van a dar cuenta de que este principio no se cumple en su totalidad dentro de nuestra legislación. Y por último está el principio de legalidad. Ese principio de legalidad existe en este 237 de la Constitución, donde se señala que es el presupuesto general de ingresos y egresos debe ser aprobado por cada ejercicio fiscal, y se habla dentro de él la obligación de incluir dentro de ellos todos los gastos de las distintas instituciones del Estado, no importando que sean descentralizadas. Existen excepciones como la Superintendencia de Administración Tributaria, que su ley orgánica le da total independencia en ese sentido y le permite hacer su propio presupuesto, aprobarlo, después de que concluya el ejercicio, pues también aprobar su ejecución, y al Congreso de la República solo le tiene que dar un aviso. Me imagino que ustedes se recuerdan que lo leyeron ahí en la ley de la SAT para el primer examen parcial. Y ahí se establece en ese régimen financiero del 237, que es el Congreso de la República, el facultado para crear el presupuesto. Recuerden ustedes que el presupuesto tiene carácter de ley, y para ser una ley tiene que aprobarla el Congreso de la República, y con la obligatoriedad que se le da, pues cualquier incumplimiento de cualquiera de las partidas presupuestarias que se establecen va a ser responsabilidad del sujeto que haya incurrido en la violación de ese presupuesto. El Congreso debe velar por la unidad del presupuesto, es algo obligatorio, y que su estructura sea programática, y todos los ingresos deben ir a un fondo común indivisible. Esto es una cuestión que en la realidad no se cumple 100% por los ejemplos que les acabo de mencionar. Pero, en otras palabras, al igual que los tributos, se rige por el principio de legalidad. Artículo 237. El de los tributos es el 239. Bien, estos son los principios presupuestarios de los cuales podemos hablar. Son 6. El equilibrio presupuestario, principio de anualidad, unidad del presupuesto, de universalidad, de no afectación de los recursos y de legalidad. ¿Cuáles son los momentos presupuestarios? Los momentos presupuestarios no son más que referirnos al artículo 174 de la Constitución de la República, porque están vinculados con el proceso de creación de la ley. Pero ¿cómo se da esa creación del presupuesto? Pues inicia cuando se envían al Ministerio de Finanzas los anteproyectos, como señalábamos el día anterior, en cumplimiento con el artículo 21 de la Ley del Presupuesto.
todas las instituciones del sector público deben, deben enviar, todas las instituciones del sector público deben de enviar sus anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas para que éste pueda empezar a fabricar un solo presupuesto, cumpliendo con este principio de unidad. El plazo en que se debe de enviar, que es el 15 de julio, hasta el 15 de julio tienen para enviar los anteproyectos, está en el reglamento de la ley del presupuesto. Ahora bien, ¿qué pasa después de que se presentaron los anteproyectos? Pues viene la Dirección Técnica del Presupuesto junto con la Secretaría de Planificación Económica y va a proceder a revisar todos esos anteproyectos, a eliminar todos aquellos gastos que no considere necesarios y va a dejar los principales en atención a los recursos con los que se cuenta. En otras palabras, hacen un recorte, tomando en cuenta las principales necesidades. Una vez que está conformado todo esto de ingresos y gastos en un solo documento, ese es el proyecto que debe de enviar al Congreso de la República, según el artículo 23, que se habla de la presentación del proyecto y que dice que lo debe presentar a más tardar el 2 de septiembre. A esta primera fase o a este primer momento presupuestario le vamos a denominar preparación, proyección y confección del presupuesto. Preparación, proyección y confección del presupuesto, que prácticamente está contenido en los artículos 21 y 22 21, 22 y 23 de la ley del presupuesto. Un segundo momento presupuestario, o sea, una segunda fase presupuestaria, es cuando ya el Congreso de la República recibió ese proyecto de presupuesto, el cual desde luego fue preparado por técnicos. Ahí participaron además técnicos del Banco de Guatemala, los técnicos del Ministerio de Finanzas, los técnicos de Planificación Económica. Y de alguna manera, en lo que se refiere a los ingresos, los técnicos de la SAT. Entonces, es una iniciativa de proyecto de presupuesto que está basado en la realidad económica y basado en las necesidades reales del país. Y cuando llega al Congreso de la República, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Pues tiene que darse el proceso de creación de la ley, o sea, el cumplimiento del artículo 174 de la Constitución, del artículo 174 en adelante de la Constitución de la República, porque ahí es donde inicia el proceso de creación de la ley. Inicia en el 174 y concluye en el 181. ¿Quiénes tienen la iniciativa? ¿Quiénes tienen iniciativa? ¿Cuántas discusiones son las que se dan? La aprobación, la sanción, la promulgación, la existencia del veto, la vigencia y desde luego la publicación que se tiene que hacer.
Esa fase le vamos a llamar discusión, aprobación, sanción, promulgación y vigencia. En otras palabras, la fase del proceso de creación de la ley. La fase del proceso de creación de la ley. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestra realidad cuando ese presupuesto llega al Congreso de la República? Desde luego, hay ahí actividades que el Estado va a realizar tomando en cuenta los intereses sociales y que en un momento dado afectan intereses particulares que van a afectar sus intereses económicos, y entonces es cuando empiezan las famosas negociaciones con el propósito de que los diputados o algún diputado en el proceso de discusión trate de que ese artículo se elimine, o al contrario, no se incluyó algún artículo que no era de interés social, pero sí algún interés particular muy especial y que tiene el trasfondo económico, desde luego, y que entonces un diputado, un grupo de diputados, un partido completo, una bancada completa, pues tratan de que se eliminen los anteriores o que se incluyan los que estoy hablando. Y así, en todo ese proceso de discusión del que estoy hablando, empiezan a desarmar el presupuesto. Que aquella fundación no cumple con lo que se ha requerido, porque sencillamente en algún momento alguien no recibió lo que pidió de esa fundación referente a su actividad, y entonces hay molestia, y entonces empiezan a eliminar porque dicen que no están cumpliendo con sus fines esas fundaciones, que fue lo que sucedió con este último presupuesto. Dijeron que esa fundación no estaba cumpliendo con los fines para los cuales el Estado le estaba entregando recursos, y la eliminaron del presupuesto, sin saber que ese iba a ser su talón de Aquiles y que esta fundación iba a actuar interponiendo una acción de inconstitucionalidad, y que le dio el pase a la Corte para que eliminara prácticamente todo el presupuesto. En lo que se refiere a los ingresos, sucede exactamente lo mismo, más que todo en cuestiones tributarias y en cuestiones de minería. Hay mucha manifestación con respecto a estas dos actividades ya en la práctica, y hay muchos sectores interesados, cada quien por lo que le interesa, en que se modifiquen algunas normativas. Y eso en el camino es lo que va produciendo que ese factor político del cual hablábamos antes vaya incidiendo en la creación del presupuesto, o que al final no se cumpla con ese artículo 24 de la ley del presupuesto, que se refiere a la aprobación o improbación del presupuesto, y dejar vigente el presupuesto del ejercicio que está concluyendo, como está sucediendo en estos momentos en Guatemala. La tercera fase es la ejecución del presupuesto. Esto ya es lo más fácil. Es lo más fácil, pero que lamentablemente los malos guatemaltecos que llegan a gobernar ministerios, direcciones generales u otros de menor jerarquía, utilizan los recursos no para lo que está establecido en el presupuesto, sino que utilizando ardides, actos ilegales, empiezan a malversar los recursos del Estado. En esa ejecución presupuestaria, como tantos casos que creo que me llevaría el resto de la clase hablando de ellos y explicando sus circunstancias, de cómo han sucedido en nuestro país.
Lo último, que es lo que está sonando ahorita en los medios, es la mala ejecución del presupuesto en lo que se refiere a la pandemia del COVID, en la forma como se adquirieron las vacunas rusas. Entonces ya empezó el conflicto y ya se inició el proceso, la denuncia en contra de la persona que ocupaba ese ministerio en ese momento. No sé hasta dónde y si va a existir realmente el interés de involucrar a todos los que estuvieron o tuvieron que ver con ese contrato que desde el principio la prensa lo señaló y maliciosamente nunca dieron una real explicación, y que ahora están saliendo a relucir las condiciones en que se estaban adquiriendo esas vacunas. Someter al país, por ejemplo, en un contrato a leyes de otros países, como la cuestión británica, si mal no recuerdo, o que para ir al arbitraje se tiene que ir a un país asiático, eso sencillamente solo se plasma en esa forma para obstaculizar que el país en un momento dado pudiera hacerlo por las distintas razones económicas, incluyendo de idioma, o la necesidad de contratar a terceros fuera del país para que lo puedan representar, por el desconocimiento definitivamente que tenemos nosotros de las leyes que establecieron ahí, que serían la base para cualquier discusión o legalidad del mismo. No me extiendo más con este tema, solo les hablé de lo último que hay ahorita, el último top, como dicen, de mala ejecución del presupuesto. Pero se pretende que la ejecución presupuestaria lo que cumpla es satisfacer las necesidades de la colectividad, satisfacer las necesidades del propio Estado y realizar proyectos de inversión. Pero ¿cuál es el último proyecto de inversión en Guatemala? Puerto Quetzal. De ahí todos los recursos se han ido en reparación de carreteras, en reconstrucción de puentes, porque se han caído, y tenemos los ejemplos de aquí de Villanueva para no ir tan lejos, pero hay muchos más en el interior, por ejemplo, en el camino Huehuetenango. Y entonces no hay proyectos de inversión, y como se los he dicho, mientras no haya proyectos de inversión en Guatemala, este país no podrá despegar y seguiremos en las mismas condiciones. Luego tenemos la última fase, que es de justificación presupuestaria o rendición de cuentas. La justificación presupuestaria es un presupuesto que se tiene que hacer de conformidad con el artículo 43 de la ley del presupuesto. Este artículo 43 se refiere a la liquidación presupuestaria. O sea, nuestra ley no le denomina justificación presupuestaria o rendición de cuentas, como dice la doctrina, sino que le denomina liquidación presupuestaria. Y dice, y coincide con la doctrina, que al final de cada ejercicio presupuestario se procederá a preparar la liquidación del presupuesto, de acuerdo a la fecha establecida en la Constitución. En la Constitución, ya les voy a ver el artículo, a leer el artículo, y será remitido a los organismos competentes para su consideración y aprobación. ¿Cuáles son los organismos competentes? Pues primero tendrá que ser la Contraloría General de Cuentas, y posteriormente se tendrá que enviar al Congreso de la República para que lo apruebe. En la Constitución de la República,
en el artículo 171 se establece en la literal D de dedo, en 171 literal D, que el Congreso le corresponde aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General de Cuentas el detalle de justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presenta el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Y me quiero detener aquí para explicar. Cuando se presenta el presupuesto por parte del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio, toda la discusión que se arma, tanto política como las manifestaciones sociales, y estamos hablando únicamente de proyecciones, tanto de ingresos como de gastos. Pero ustedes, en lo que tienen conciencia, ¿alguna vez han oído o han leído que se divulgue las discusiones que se dan con respecto a la aprobación de ese presupuesto, en el cual se están presentando los verdaderos ingresos y los verdaderos gastos? Si hay algún gasto que se tuvo conocimiento de que no se realizó en forma legal, ¿no es este el momento para entrar en la discusión y que de ahí puedan nacer las denuncias que corresponden? Este sería el momento. Pero eso ya no le interesa a las partes. Y de esa forma es que se aprueba esa liquidación presupuestaria que se presenta sin mayor ruido. Creo que la ciudadanía debería estar más enterada de la existencia de esta fase del presupuesto. Debería estar enterada de este momento presupuestario para que realmente verifiquen si la Contraloría General de Cuentas también por su lado está cumpliendo con sus funciones de revisar lo que se refiere no revisar, sino de verificar que los gastos que se han señalado en el presupuesto sean realmente los que se establecen. Verificar si han cumplido o no con la ley. Y de lo contrario, pues hacer las denuncias correspondientes. Y que así se pueda cumplir con este artículo 232, que regula cuáles son los fines que tiene la Contraloría respecto a los ingresos y el gasto público. No se les olvide la importancia que tiene este momento presupuestario fase de justificación presupuestaria o rendición de cuentas. Vamos a volver sobre este mismo tema ahorita que empecemos a analizar las clases de presupuesto. La primera clase de presupuesto es el denominado presupuesto único. Ya señalamos que en el caso nuestro sí se da el presupuesto único y que consiste en que en un solo documento legal se incluyan los ingresos y los gastos que se van a realizar en el ejercicio fiscal. También se le llama al presupuesto único presupuesto preventivo.
Y se le llama presupuesto preventivo porque, vuelvo a repetir, en este presupuesto solo van cálculos financieros, económicos, estadísticos, proyecciones de cuáles van a ser los ingresos y también la forma, lo que se le asigna a cada actividad que va a realizar el Estado. Y muchas de esas actividades, básicamente, principalmente las que están relacionadas con la construcción, están muy vinculadas al tipo de cambio con relación del quetzal y el dólar. Y resulta entonces que por los mismos atrasos que se dan en la construcción de las obras estatales, cuando estas están por concluir, tienen que hacer ajustes presupuestarios porque no coinciden con la forma que se contrataron originalmente. Y más cuando es el Estado el que decide, como ahorita está sucediendo y que sucede cada cambio de gobierno, que quieren estar seguros que esas obras fueron contratadas lícitamente y entonces quedan suspendidas las obras. Esto produce atraso y que definitivamente no es imputable al constructor, porque es el Estado el que está tomando esa medida, y si tiene que ver con dólares, pues ahí va a haber una fluctuación, una diferencia, que el Estado es la que tendrá que cargar con ella. Entonces el presupuesto único, también llamado presupuesto preventivo por las razones que les indiqué. También existen los presupuestos múltiples. El presupuesto múltiple dice, los que sustentan la necesidad de su existencia, que el Estado ha cambiado de cómo era en el pasado a cómo se desenvuelve actualmente. Y eso significa que ha ampliado su campo de acción, desde luego. Ahora atiende la mayor parte de las necesidades de la población, desde luego las que son atendibles por parte del Estado. Cambió sus fines económicos y sociales son diferentes. Y entonces dicen, es imposible que en un solo documento, se incluyan tanto los ingresos como los gastos. Más cuando estos no son homogéneos, sino que son heterogéneos. Son diferentes. Ya hablamos de eso en la actividad financiera del Estado. Entonces, para ellos no pueden aparecer en un solo documento, en un documento único. Y es necesaria la creación de presupuestos múltiples y que se hagan conforme a las distintas necesidades que existan. Esto en la doctrina también dice que el problema de eso es que sería mucho más difícil su fiscalización para verificar si realmente se están cumpliendo con los estándares legales, tanto en la recaudación como en la ejecución del gasto. Luego vienen los presupuestos cíclicos. Los presupuestos cíclicos tienen que ver, cuando veamos el gasto público, vamos a hablar de los ciclos de la economía. Y hay dos momentos cíclicos en la economía de un país, y es lo que se llama inflación y depresión. No voy a entrar a platicar eso ahorita porque es en el siguiente punto, en el siguiente tema del programa. Pero este presupuesto cíclico, los que lo han creado, esta doctrina, señalan que es beneficioso, porque estos presupuestos lo que pretenden es hacer un presupuesto en atención al momento de una inflación, y como ahí hay excedente de dinero,
que al momento de una depresión se haga otro presupuesto utilizando esos excesos de dinero. Y con ello, pues va a haber más oportunidades de salir de las crisis que provocan tanto la depresión como la inflación. Luego tenemos el presupuesto de caja. Este es un presupuesto muy raro porque dice que no se debe tomar en cuenta el origen de los fondos durante un periodo de tiempo, pero lo que permite es concentrarse en la forma como se va a realizar el gasto. Y entonces permite una simplicidad y una rapidez de la rendición de cuentas, y que al cierre de un ejercicio anual, pues todo debe quedar totalmente concluido. Tanto los cíclicos como los múltiples y este presupuesto de caja no existen en Guatemala. De igual manera, hay un presupuesto de competencia. Este presupuesto, pues prácticamente no predomina el aspecto legal, sino que más que todo tienen que ver los cierres, la cuestión del efectivo. Tiene una gran complejidad para su rendición de cuentas. En lo que yo leí en la doctrina, no hay ni siquiera un caso de que mencionen que se aplica. Los dos siguientes son importantes al igual que el primero, porque esos sí existen en Guatemala. Y es el presupuesto por programa. Este es un presupuesto de carácter moderno. Y esta clase de presupuesto está incluido dentro del presupuesto único que nosotros tenemos, porque expresa las asignaciones presupuestarias en relación a los planes del gobierno. Tiene que ver entonces con que lo que se está estableciendo dentro de los gastos del presupuesto tengan que ver con los fines del gobierno. El presupuesto que aprobó el Congreso no tenía nada que ver con los planes del gobierno que ingresó. Y cuando el grupo de diputados que ganó quiso hacer las modificaciones para que pudieran ellos realizar inmediatamente los planes que tienen, pues como no tenían mayoría, no fueron tomados en cuenta. Eso, desde luego, ya estamos viéndolo, le está costando, ya van 3 meses y le está costando al actual gobierno iniciar lo que prometió que iba a realizar. El objeto esencial de este presupuesto es que se incorporen dentro del presupuesto esos planes en atención a los montos y los lugares más convenientes para realizar esos planes, tanto para la sociedad como para el Estado. O sea, que tengan una estructura programática. Esto, si lo buscamos en la ley orgánica del presupuesto, lo van a encontrar en el artículo 20. Léanlo, donde dice que sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general y de planes y programas. Hay otro artículo, el 27, al referirse a la distribución analítica, también señala las categorías programáticas utilizadas. O sea, en distintos artículos, como estos dos que les mencioné, se refiere a la existencia de programas
dentro del mismo presupuesto llamado único. Y por último está el presupuesto de cuentas. El presupuesto de cuentas, también llamado, fíjense ustedes, también llamado justificación presupuestaria, que como vimos hace unos momentos, tiene que ver con el último momento presupuestario, el de justificación presupuestaria o rendición de cuentas. Entonces, el presupuesto de cuentas, llamado también de justificación presupuestaria, es el que se realiza al final de cada ejercicio. Es el que se realiza al final de cada ejercicio fiscal. Y en este presupuesto de cuentas es donde se plasman los verdaderos ingresos y los verdaderos gastos. Los verdaderos ingresos y los verdaderos gastos que se han realizado durante el ejercicio fiscal y de los cuales, les digo yo, nadie sale a publicar absolutamente nada respecto a cómo se realizaron esos gastos, si realmente se cumplieron, si realmente se cumplió con lo plasmado en el primer presupuesto, en el presupuesto doctrinariamente llamado preventivo. Esto lo encuentran ustedes en el artículo 241 de la Constitución, que se refiere a la rendición de cuentas del Estado, donde dice que se formulará una liquidación por parte del Ministerio de Finanzas y esa liquidación la debe someter al Congreso a la Contraloría General de Cuentas, y la Contraloría General de Cuentas le debe rendir un informe y entonces se le entregará, entonces procederá el Congreso de la República a aprobar o improbar la liquidación. Este artículo señala únicamente 2 meses para hacer ese dictamen. Pueden 2 meses realmente revisar que toda esa ejecución presupuestaria que se acompaña haya sido verificada, haya sido auditada. Creo que es totalmente imposible. Se tomará en cuenta lo que han pasado haciendo, auditorías que han pasado en el año, pero aún en el año no hacen tantas auditorías como para que realmente puedan auditar la ejecución presupuestaria. Yo he leído que cuando los medios de prensa anuncian de que hay alguna situación difícil en la ejecución, que es ilegal, etcétera, y que solicitan a la Contraloría que vaya a verificar, inmediatamente se nombran las comisiones. Pero si no hubiese salido a la palestra pública, jamás se hubiera auditado. O sea, este artículo 241 no se cumple en su totalidad y realmente no cumple con una verdadera rendición de cuentas. Y sin embargo el Congreso lo aprueba sin calor ni frío. Y socialmente no hay ninguna manifestación sobre él. Bueno, para finalizar, hablemos de las formas de control presupuestario. O sea, ¿quiénes controlan la ejecución presupuestaria? Hay 3 controles. El control administrativo, que lo que hace es verificar que todos los ministros, todas las direcciones, todos los órganos del Estado estén cumpliendo con utilizar los fondos, los recursos del Estado en forma correcta. La Tesorería de la Nación y la Dirección de Contabilidad del Estado tienen mucho que ver en esto porque son las que llevan el control de lo que se está ejecutando.
Este nuevo gobierno pues ha creado una comisión, si mal no recuerdo, para verificar, que los recursos se ejecuten en forma correcta. Si mal no recuerdo, el gobierno anterior también la tenía y los anteriores, pero realmente solo han sido creados para generar burocracia y más gasto sin resultados positivos. Esperamos que con este gobierno, con todo lo que prometieron en su campaña y con el eslogan de estar en contra de la corrupción, pues realmente que esta comisión sí rinda sus frutos y que se pueda terminar mediante este control administrativo con la mala ejecución de los recursos. El otro es el control parlamentario. No es más que la figura de la interpelación que está en el artículo 166, en el artículo 232. No, perdón. En el artículo 166 de la Constitución de la República, que se refiere a la interpelación de los ministros, que es una facultad que tiene el Congreso de citar a los ministros para que les expliquen sobre alguna determinada actividad que estos están realizando. Sin embargo, este control parlamentario se ha politizado. En los tiempos de la UNE, el tiempo del anterior gobierno, de Yamatei propiamente, se citaba mucho a los congresistas, a los ministros, y a veces que habían interpelaciones de 3, 4 ministros, y todos ellos estaban ya con sus oficinas ahí dentro del Congreso, desde luego con los de su partido, porque les decían a tal hora y no los atendían. A veces se pasaban mañanas completas y el Congreso en otras discusiones y terminaba la sesión y estuvieron por gusto. Y sin embargo tenían que ir porque si no hacían uso de poder plantear una denuncia de desobediencia. Porque en el citatorio que les envían, yo he tenido oportunidad de ver unos, siempre ponen que en caso de no estar presentes, se iniciará el proceso penal presentando la denuncia por desobediencia. Es una buena figura la interpelación, porque se acuerdan de la teoría de los pesos y contrapesos que se da en derecho administrativo. Es una teoría que lo que pretende es que el Congreso revise, controle los actos del Ejecutivo. Y de esa forma, poder verificar si se está cumpliendo realmente con la parte legal existente en el país. Lo malo es cuando ésta se politiza, como ha sucedido en el pasado. Pero mientras esté en la Constitución, en el artículo 166, los ministros tendrán que seguirse presentando cuando sean citados, les envían el interrogatorio, pero ya en la práctica se ha demostrado que de una pregunta los diputados sacan muchas más, y de las cuales no va preparado en algunas el ministro, y lo hacen incurrir, o lo tratan de hacer incurrir en errores, o en que no está contestando. Yo no sé si ustedes se han tomado la molestia de seguir por algún medio esto de las interpelaciones, pero así es como sucede. Y por último está el control técnico financiero. Este control es exclusivamente de la Contraloría General de Cuentas. Es el ente responsable de velar por
por el manejo por el correcto manejo de los recursos del Estado. Así lo dice el artículo 232, que en su inicio dice que es una institución con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos, y en general en todo lo que tenga interés el Estado, en los municipios, en entidades descentralizadas, autónomas, y en los que se hagan colectas públicas. ¿Se recuerdan que yo les presenté un caso ahí dentro del laboratorio, en que llega la Contraloría a fiscalizar a una institución privada, pero como para ver si estaban haciendo uso correcto de los recursos y si tenía facultades la Contraloría para hacer eso? Pues la base legal está en la ley de presupuesto, pero también está en el artículo 232, que es de donde emana el artículo que señalé yo de la ley orgánica del presupuesto. Entonces, la principal institución responsable es la Contraloría General de Cuentas, la que debe ejercer ese control técnico financiero. También está relacionado este control técnico financiero con lo señalado en el artículo 171, literal D, que dice que el Congreso lo aprueba o imprueba anualmente, el presupuesto, previo informe de la Contraloría General de Cuentas, el detalle de justificación de todos los ingresos y todos los egresos que señala el Ministerio de Finanzas. Ahí tienen la explicación y tienen la base legal, y con esto damos por concluido el tema del presupuesto. Solo nos quedan 3 temas que son los que veremos después de que regresemos de los exámenes parciales. Me imagino que no han dejado de estudiar ni de leer las 3 leyes, han tenido tiempo suficiente para poder mejorar sus notas. Los que van muy bajo, por lo menos llegar a la zona mínima. Recuérdense que yo no tengo ningún problema con dar revisiones. Mi margen de error es un punto hacia arriba, un punto hacia abajo. No dejo trabajos para llegar a la zona mínima. Son ustedes los que tienen que llegar en base a su esfuerzo estudiando. Así que en guerra avisada no hay muertos. Estudien para que puedan aprobar este curso, y los que van muy bajo, pues por lo menos que puedan llegar a zona mínima para poder llegar a la escuela de vacaciones. Aun cuando lleguen a zona mínima, yo siempre les digo que si llegan a un 28 puntos, para mí ya tienen ganado el curso. Pero eso tienen que ganarse estudiando. Como ya no los voy a ver, ya saben ustedes que para el examen es desde que empieza los tributos hasta lo que vimos de la doble tributación, todo. Ahí está el material, ya desde hace días se los envié. En algunos no están, si no tomaron nota pueden ver los videos, ahí están grabados. Es la ventaja de dar clases por este medio. 20 puntos de teoría y 20 puntos de práctica, 5 casos. Ya les di la oportunidad de que se preexaminaran en la práctica para que ustedes mismos se evaluaran. Ya les dije cómo califico. Así que más ya no puedo hacer, más que esperar que haya dado buen resultado lo que hemos hecho y que salgan mejor en sus notas. No les digo suerte, porque ganar un examen no es cuestión de suerte, es cuestión de estudiar, señores. Es cuestión de sacrificarse un poco. Que tengan ustedes buena noche. Nos vemos el día del examen.